Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 133. Solamente el primer versículo leeremos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la claridad con la que nos hablas, Señor, por la misericordia, Señor, que tienes con nosotros, Señor, por cada exhortación, Señor. Gracias porque es a través de tu palabra que podemos conocerte y alabarte mejor, Señor, y crecer más, Señor, a tu imagen. Señor, bendice las palabras que vaya a decir, Señor. Sabes que soy completamente indigna, Señor, de esto, Señor, pero en ti, Señor, y por tu Espíritu, Señor, es que lo hago, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a todos, Señor, en medio del camino, Señor, en el proceso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este salmo es muy conocido de todos, ¿no? Encima ayer también nos tocó en la lectura diaria, ¿verdad? El 133 y el 134. Y precisamente es el salmo que nos tocó, que reflexionábamos esta semana en nuestro culto de hogar, ¿no? En nuestro miniculto familiar. Sí. Es un salmo que normalmente decimos de carrerilla, ¿no? Creo que incluso sí, lo hemos cantado, hemos llegado a cantarlo hace muchos años y solo se acordarán los que, bueno, los del 2000 digamos que no, los otros. Y que tendemos igual a pasar a leerlo rápido, ¿no? Encima, si nos toca leer en sábado, es como que venga, va, que quiero disfrutar del día, ¿no? Que es lo siguiente. Pero lo primero que vemos que dice que es un deleite, o sea, me gustaría que lo meditásemos, ¿no? Un deleite, un gozo, una alegría, que los hermanos habitemos juntos. Obviamente no se está refiriendo a vivir todos en el mismo sitio, ni mucho menos, sino al tipo de unidad que nos debe caracterizar, ¿no? Y la relación que debemos tener unos con otros. Sabemos también que cuando habla de hermanos, no se refiere a nuestros hermanos en la sangre, ¿no? Nuestros hermanos carnales, sino a aquellos que, congregándonos en una iglesia local, porque el cristiano vive en una iglesia local, nos sabemos dependientes de Dios. Aquellos que en arrepentimiento y en fe hemos venido a Él. ¿Sí? Es lo que llamamos la iglesia. La iglesia, bueno, decimos los domingos, voy a la iglesia, pero no, la iglesia es aquel que ha reconocido al Señor como su Salvador. ¿Sí? Es verdad, bueno, lo podemos decir para entendernos, pero siempre teniendo claro que yo soy la iglesia, que yo soy el pueblo de Dios junto a los demás hermanos que han creído también en Él. Sí. Es muy evidente que somos muy, muy distintos. Si estuviera aquí Juan, pues la imagen sería muy diferente, ¿no? Y que difícilmente se podría colar como que él y yo somos hermanos, o con la mayoría de nosotros, ¿no? Tenemos edades muy diferentes, orígenes muy distintos. Y entonces, ¿por qué hermanos? Pues porque tenemos un mismo Padre. Y esto es lo que nos da un sentido de hermandad completo, ¿sí? En Efesios 4, 6. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Un Dios y Padre de todos. ¿Sabéis? Es infinitamente bueno que Dios sea nuestro Rey y que sea nuestro Señor, pero es tan glorioso que Él haya decidido que ser nuestro Padre, ¿no? Esto dice mucho, ¿no? Del tipo de relación que Dios quiere con nosotros. No quiere simplemente que lo estar por encima, ser Rey, ser Señor, sino que también quiere tener tratos con nosotros individualmente, al igual que los que tiene un padre con sus hijos.
se nos puede ocurrir, ¿no? El padre trata a los hijos pues con amor, con ternura, instrucción, con exhortación, con disciplina cuando es necesario, porque lo es. En fin, lo que un padre hace, pero siendo perfecto, que eso sí que nosotros no lo conseguiremos de este lado de la eternidad. Y es algo que le debemos agradecer, que podamos ser hermanos, pero porque Él ha decidido ser alguien tan cercano como un padre para nosotros. El versículo dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía no es ser todos iguales. La armonía en la música significa que varias notas se juntan diferentes y suenan bien. Hasta aquí para no liarla más. ¿Sí? No es la misma nota repetida un montón de veces, sino diferentes notas que todas juntas suenan bien. ¿Sí? Y cuando no suenan bien, se nota. Con lo cual, Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, en esa armonía como pueblo. ¿Sí? Nosotros aquí en España por lo menos estamos más acostumbrados a decir pueblo. Yo sé que en Estados Unidos se habla más de comunidad, ¿no? Y a mí esto de comunidad como que me suena muy guay, ¿no? Pero bueno, nos sirve pueblo como comunidad. Pero el Señor nos ha llamado a vivir así. Lo que veáis más junto, así, como pueblo, como familia, como cuerpo, como comunidad. Entonces, ¿qué es la iglesia? Porque hemos dicho que se está refiriendo a la iglesia. Pues la iglesia, igual que en el caso del matrimonio, de la relación con los hijos y de todas las relaciones que tenemos, son un conjunto de pecadores que conviven en un mundo caído. No por ser la iglesia, aquí todos lo hacemos ya todo bien. El que lleve más de 1 o 2 semanas se habrá dado cuenta, ¿no? Que tenemos muchos fallos y no es la perfección, ¿sí? Esa es la realidad de la iglesia. Somos un conjunto de gente con restos de pecado, ¿sí? Redimidos, eso sí, por la gracia, y que buscamos glorificar, agradar a Dios y crecer juntos en la santidad. En Cristo, la iglesia es santa y perfecta. Vamos a verlo. Efesios 5, vamos a buscar Efesios 5. Leeremos desde la mitad del versículo 25 hasta el 27. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de una iglesia perfecta, y acabamos de decir que la iglesia no es perfecta. Dice que Cristo la ha santificado y la ha purificado para presentársela a sí mismo como una iglesia perfecta. Y esta realidad convive con nuestro proceso continuo de santificación. ¿Somos perfectos como iglesia? No. ¿Vas a encontrar algún día la iglesia perfecta? No. En la palabra vemos muy claro como a cada iglesia que se le habla, se le señala malas conductas, ¿sí? Vamos a ver algunas, como en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 1, 10 y 11. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo tiene que escribirle a la iglesia y hablarles, ¿no? Y mostrarles su pecado, cuál es,
para darles también junto con él la salida, ¿no? Sabemos que también en esta misma iglesia de Corinto había problemas entre las relaciones, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Pablo a los Gálatas llega a llamarlos insensatos. Imaginaos, ¿no? O sea, recibir una carta con lo a gusto que está uno, ¿no? Y que nos diga insensatos, ¿no? Como en el caso de Gálatas. En Apocalipsis también vemos como a las iglesias de Pérgamo, de Tiatira, Sardis, la Odisea, son exhortadas también a arrepentirse. ¿Sí? Y algo que llama la atención en contraste con esto es que aun con los problemas, con el pecado, con la rebeldía que tienen que tratar en medio de las iglesias, siguen siendo la iglesia de Jesús, esa iglesia de la que hemos hablado antes, santa y sin mancha. Sí. Vamos a ver cómo Pablo llama también a estos mismos corintios, los que había llamado, había dicho que tenían divisiones y contiendas. Vamos a ver en 1 Corintios 1:2, muy cerquita. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los llama santificados. Por un lado, la exhortación, por otro lado, también esa otra realidad, ¿no? Y en nuestro caso es igual. A los Gálatas, que había llamado insensatos, también los llama hijos. ¿Sí? Las 7 iglesias de Apocalipsis, no nos cabe duda que son iglesias que pertenecen al mismo Cristo. El hecho de que sean llamadas al arrepentimiento, al volverse a la palabra, demuestra un interés en Jesús y una preocupación, ¿no? Porque sean como deben ser. Por tanto, el pecado de otros y el nuestro no debe ser una excusa para ser iglesia. No debe ser excusa para involucrarnos, que el hermano me ha dicho, que me ha hecho, que no me siento, que tal, que cual, que no me siento a gusto, que no sé qué. Tantas cosas que muchas veces ponemos por delante de lo que realmente el Señor nos está diciendo, ¿no? Acerca de ser cuerpo. Dios nos pide que como somos, seamos un cuerpo, ¿sí? Siempre con ese camino a la santificación. Y Él en su soberanía podría haber diseñado que las iglesias, o sea, que fuera a entrar aquí, recibir al Señor y ya de golpe todos perfectos. Pero no, en su soberanía no ha querido hacerlo así. En su soberanía permite que convivamos con el pecado de otro y aprendamos a soportarnos y amarnos. Y eso es bueno en gran manera. 1 Corintios 12:26. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Sabemos que este pasaje está hablando de la iglesia como cuerpo, ¿sí? Cuando alguno de nosotros tenemos, no sé, quizá una muñeca rota o lo que sea, el resto de nuestro cuerpo la protege, ¿sí? Es muy evidente, si viene una puerta a chocarse contra tu muñeca rota, la otra mano aguanta, ¿no? O lo que sea, pero el cuerpo defiende. Y de la misma manera también habla que damos honra a esas partes del cuerpo que tenemos bien, ¿no? Estas mujeres que tienen pelazo, pues está muy bien lucirlo, ¿no? Y que te digan, pues qué buen pelo, pues uno se alegra, ¿no? Porque es su cuerpo al fin y al cabo. Y de la misma manera, cuando vemos a alguien en la iglesia que está sufriendo, que tiene necesidad, que necesita la compañía de los hermanos, la iglesia tiene que cubrir. Como cuerpo, como pueblo, la iglesia tiene que cubrir a ese miembro. Y cuando vemos
por la otra parte también, porque esa nos sale más natural, ¿no? Esa misericordia a veces. Pero cuando vemos que alguien prospera, que le va bien, que el Señor está bendiciendo su ministerio, debemos también gozarnos con ellos, ¿sí? Debemos gozarnos con los que reciben esa honra, ¿no?, de los demás y del Señor, y vivir lejos de la envidia y del egocentrismo. Y esto es algo que va muy en contra de la sociedad, de nosotros y de todo, ¿no?, del amor propio que está tan de moda ahora. Pero aquí tiene que ser así, distinto. Al mismo tiempo que servimos, aprendemos a dar a otros, a otorgar amor, perdón, misericordia y paciencia, así como Cristo nos otorgó a nosotros eso mismo, amor, perdón, misericordia y paciencia. Sin duda, Dios usa el pecado de otros para tratar con el nuestro propio. Y en la Iglesia no hay entonces excusa de cómo me hace sentir el pecado del otro, ¿no?, de cuánto me ha ofendido, o de que hoy no me ha saludado, o de que hoy no me, todo yo en el centro, ¿no?, el espíritu del solomillo, como dicen. A la Iglesia tenemos que venir a aportar, a darnos a los demás. Si no me ha saludado, pues yo hoy la saludo, porque igual tiene un día muy malo, ¿no? No sabemos tampoco exactamente qué está viviendo el otro, con lo cual vengamos a dar y no solamente a ser receptores. Veamos la necesidad que hay en el otro y suplámosla en la medida que nosotros podamos. Debemos guardar la unidad y la comunión. Efesios 4, del 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como cristianos debemos desarrollar un amor que soporta, ¿sí? Ya hemos hablado del pecado, ¿no?, de que está entre nosotros, pero como dice Pedro, el amor cubre multitud de pecados. ¿Pero qué significa esto? Está claro que no está hablando de esconder pecados, que el amor cubra multitud de pecados no significa que los meta debajo de la manta y es como si nunca hubiera existido, ni mucho menos. Sí que es verdad que debemos ser cuidadosos y procurar no esturrear, ¿no?, si sabemos que el hermano está en una falta, en un pecado, pero sí, y que lo sepan lo menos posibles, pero sí es tarea nuestra el exhortarnos en amor y no siempre ver la actitud pecaminosa del hermano y simplemente no hacer nada. O incluso muchas veces nos permitimos el llegar a criticarlo, ¿no? Pues mira qué actitud, pues mira lo que ha hecho, pues con lo que lleva de cristiano, qué espanto, ¿no? Sin ver que lo que necesita el hermano es que lo exhortes, ¿no? Entonces, seamos valientes y ayudémonos a crecer así en santidad. Si en nosotros hay ese amor que soporta las ofensas y todo, podemos incluso recibir el mal de otros hacia nosotros o hacia la Iglesia y seguir amándolos. Este es el modelo que Cristo dejó. Es un amor sacrificial. Y sabéis, eso no es fácil, pero yo lo he visto aquí en esta iglesia. Y es algo que debemos procurar, porque es verdad que cuando nos ofenden no nos apetece amar. Pero ese es el amor que se nos pide. Es grande, pero es posible en el Espíritu. Es un amor ágape, incondicional, libre de egoísmo, un amor que el mundo menosprecia y no entiende. Es dar de manera voluntaria, sin importar lo que recibamos. Y ya hace unas semanas el
el pastor predicó acerca del deber de amarnos unos a otros, ¿verdad? En la serie de Romanos lo estuvimos viendo. Del deber de amarnos unos a otros, no de la opción de amarnos unos a otros. Si alguien se lo tomó como una opción, vuelva a escuchar la predicación y se lo tome como un deber. Porque sí que somos deudores de ese amor los unos por los otros. Debemos, dice, guardar la unidad. Esto debe ser un interés constante en todo creyente y algo en lo que debemos esforzarnos, porque por naturaleza no nos sale. Por naturaleza yo me miro a mí y el resto del mundo que se apañe, ¿sí? La unidad de la que habla Pablo en el versículo 3 que hemos visto, no la creamos nosotros, no dice crear unidad, dice guardar la unidad. Esta unidad la crea el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice, fuimos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No es nuestra tarea el crearla, sino el apreciarla, el guardarla, el tenerlo como algo precioso para nosotros, el procurarla siempre. La unidad de la Iglesia tiene por lo menos dos objetivos: ser testimonio al mundo y proclamar la gloria de Dios. Vamos a ver Juan 13, 34 y 35. Debo confesaros que cada vez que leo, especialmente el 35, me entra como un vértigo de responsabilidad muy grande. Y espero que nos pase a todos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Como ya hemos dicho, vemos que este amor es distinto al mundo, al que el mundo tiene, ¿no? Distinto a lo de las películas, distinto a todo, solo está en la Biblia ese amor y procurado en medio de nosotros. Ese amor que incluso entrega la vida, ¿no? Como decíamos. Dice que por ese amor nos conocerán. Fijaos la responsabilidad, no nos reconocerán porque seamos los alegres que siempre cantan, o los vecinos que seguramente nos conocerán por los pesados que cantan todos los domingos por la mañana y a los que tienen que soportar, sino que nos tienen que conocer por el amor que unos tengamos con los otros. Esto es muy grande, es una responsabilidad grandísima, porque no sirve con que seamos un grupo que se lleva bien. No sirve que como los papás del fútbol o como la peña del Barça o como cualquier otro tipo de asociación, o la del Madrid, no sirve que cada uno tengamos una vida y nos llevemos bien y nos veamos el domingo y estemos aquí y bueno, pues mira, me alegro de verlos. No es el buen rollo lo que perseguimos. Lo que perseguimos es un amor completamente real y completamente sacrificial. Y esto es una responsabilidad que debe hacernos salir de nuestra comodidad y ponernos en marcha para trabajar y para mostrar al mundo ese amor de Cristo. Esa debe ser la característica más vistosa de la Iglesia. Debe gritar mucho más fuerte que las cosas que sucedan aquí dentro. El objetivo de nuestra unidad, como hemos dicho también, el otro objetivo es glorificar a Dios. Debemos examinarnos cada uno a nosotros mismos. Decimos que amamos a Dios, ok, eso creo que nadie lo duda, ¿no? Pero ¿y al hermano? ¿De qué manera lo amamos? ¿Lo estamos amando bien, bíblicamente? ¿Estamos actuando como deberíamos? ¿O pensamos primero en el otro o en mí?
¿Y hasta cuánto estamos dispuestos a renunciar por el amor al hermano? Vamos a ver Mateo 22, del 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ojo. Esto es para que cada uno examine, ¿no? ¿Estoy amando a los demás como a mí mismo? Vamos a Corintios 10, 24. Seguimos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo leemos y lo conocemos de toda la vida, pero ¿lo vivimos? ¿Estoy buscando el bien del otro en todo tiempo? ¿O yo también merezco mi espacio? ¿O yo también merezco mi descanso? Todo lo que tengo, lo tengo a disposición de mis hermanos. Mi tiempo, mi economía, mi casa, mi descanso, mi familia. ¿De quién es? ¿Lo tengo para mí todo o lo pongo a disposición de los demás? Considerando lo que decimos, ¿no? Su bien por encima del mío. Cuando el hermano tiene alguna necesidad, soy capaz de sacrificar una tarde que yo tenía planeada de descanso o de pasar con la familia o de cosas que pueden ser buenas. ¿Nos sacrificamos por los demás o estamos viviendo plegados sobre nosotros? Y nos hemos acostumbrado quizá y conformado con venir el domingo, acallamos la conciencia porque yo voy todos los domingos, a no ser que esté enfermo, y saludo a la hermana y le pregunto que qué tal tu hijo y todo, y ella me dice, pues yo oraré por ti. Y se queda ahí. O sea, quizá oramos, pero acallamos nuestra conciencia simplemente con esas cosas. Esas cosas están bien, debemos interesarnos unos por los otros, pero no nos podemos reducir a eso. No podemos creer que con esas cosas hemos cumplido, no. ¿Sabéis? Para Cristo no hubo una rebaja. Él se humilló y se sacrificó en amor por su iglesia indigna. Y Él sabía todo el pecado que había en ti, en mí y en todos los demás. ¿Dónde vamos a poner nuestro esfuerzo, nuestro corazón y todo lo que somos? ¿Sabéis? Nos necesitamos. Creo que últimamente se ha venido hablando mucho, por lo menos esa es mi percepción, ¿no? Lo que yo he estado este tiempo recibiendo, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros. Yo os necesito a vosotros, vosotros me necesitáis a mí, todos nos necesitamos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes y también todos los demás. Necesitamos a alguien que nos pueda dar un consejo conforme a la palabra, que pueda escucharnos, que entienda nuestras luchas, sobre todo los que hemos tenido el privilegio de vivir de pequeños en la iglesia, sabemos lo bueno que es tener un amigo aquí dentro. Porque el del colegio tú le puedes contar algunas cosas que no va a entender nunca de tus luchas, pero los que están aquí pueden entender perfectamente por lo que tú pasas y pueden darte el consejo que necesitas realmente. No el consejo que te lleva a exaltarte a ti, sino el consejo que lleva a que prosperes, a que sigas hacia la meta. No busquemos amistades, unir lazos con gente de fuera del cuerpo. Esos lazos nos hacen desviar, por más fuertes que nos creamos. Está bien tener relación con gente de fuera, hablarles del Evangelio, sí, claro, no nos vamos a encerrar solamente aquí, pero no enlazarnos en amistades profundas con la gente que no es iglesia.
Dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y en todos los casos es así. La Biblia no falla y hemos podido ver muchas veces cómo gente se ha ligado a amistades fuera, incluso han acabado dejando la iglesia o siguiendo en medio de la iglesia, pero ajenos, ¿no? De domingo en domingo y desconectados de todo. Cultivemos la amistad entre nosotros. El Salmo decía que es un deleite habitar juntos. Es verdad que puede costarnos, es verdad que es sacrificio, pero es verdad que es un deleite. ¿Sí? Amemos aún aquellos con quien nos es más difícil. Iba a hacer una broma sobre David, pero no está. No es que sea difícil, pero él hace siempre ruiditos. Sí, y a mí me pone de los nervios. Pero sí, pero son cosas que debemos amarnos. Esa es una tontería muy tonta, pero es verdad que debemos amar aun aquellos que no son tan afines a nosotros. No que seamos mejores amigos, pero sí que debemos estar amándonos, porque peores éramos nosotros cuando Dios nos amó. Más le habíamos ofendido que cualquier hermano nos haya podido ofender a nosotros, o nos desquicie, o... ¿sí? Cada día tenemos la oportunidad de bendecir a otro, ya sea orando por él, o mandándole un mensaje, o una canción, ¿no? que bendiga al otro, un versículo, yendo a tomar un café, no sé, hay muchas maneras. Hoy tenemos una grandísima oportunidad de quedarnos todos a comer juntos. Siéntate con alguien con quien no suelas hablar demasiado. Háblale, pregúntale cómo está. Si no te has apuntado, estás a tiempo, ¿no? ¿Hay comida de sobras? Hay comida de sobras, si no ya compartiremos, si no vamos a ir a un momento a comprar unas ensaladas. No hay problema, la cosa es estar todos juntos y tener comunión, toda la que podamos. No desaprovechemos ninguna oportunidad. Lloremos con los que lloran. No seamos ajenos al dolor de los demás. No nos puede dar igual si el hermano está sufriendo. Si nos pasa eso, es síntoma de alarma. Pongámonos en oración y busquemos al Señor. Y riamos también con los que ríen. Como decíamos, hay veces que es más difícil, ¿no? Como lo de la honra. No perdamos el tiempo en competiciones, no sirven de nada, somos un cuerpo. Vamos a una. Es como el matrimonio, no sirve de nada que él vaya por un lado y yo vaya por otro, si es que queremos lo mismo. Como cuerpo queremos lo mismo. Exaltar al Señor, que su nombre sea glorificado y que el mundo vea que a través de nuestro amor hay un Dios que es real. Así que anunciemos a Cristo amándonos unos a otros. Amén.